Buenas tardes, queridos estudiantes. Antes de continuar con Platón, quisiera hacer referencia a este par de hojas que les acabo de entregar sobre Parménides y Heráclito. Tomen, por favor, la de Parménides. Y a ver, veamos el segundo párrafo. Es fragmento 8, líneas 22-24. Líneas 47 y 48. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Sí? A ver, dice, puesto que el ser es todo igual, no es más aquí ni menos allá. Esa misma idea reaparece en las líneas 47 y 48. Dice, no es posible que un ente tenga más ser aquí y menos ser allá. Exactamente, ¿qué dijo Parménides? Leamos en griego y no nos basemos en traducciones. ¿Sí? Ok. Ahora, si es que no hay grados de ser, entonces la conclusión que saca Parménides está en el mismo fragmento 8, línea 11. Es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. Ese es el PESI, principio de exclusión de situaciones intermedias. En griego lo que dice Parménides es hutos pampam pelenai chreon estin uji. Pampam es totalmente, ¿sí? Pelenai es existir, entonces el es la disyunción, o. Primera disyunción, el hutos es una palabra que introduce una consecuencia, una conjunción consecutiva. Por lo tanto, de este modo, o existe o es necesario que o exista totalmente, pam, pam. ¿Sí? El adverbio pan está aquí repetido, pam, pam. Es para intensificar. El pan es todo. Pam, pam es totalmente. ¿Sí? Y la negación en griego, el mero no, es uk. ¿Sí? Uk. En cambio, uji no es esta negación simple, sino negación total. Entonces, la segunda alternativa es no totalmente. ¿Sí? Bien. Entonces, simplemente quisiera que quede constancia de el pensamiento de Parménides en su poema, ¿sí? No grados, y de ahí se sigue el principio de exclusión de las situaciones intermedias, o todo o nada. Bien, la segunda hojita de Heráclito es para que ustedes igual tengan una selección de fragmentos en los que habla de la coincidencia de los opuestos. Fíjense, hay 4 subsecciones, están con negrilla. En la primera, vean el tercer fragmento, el número 8. Dice, lo que es opuesto coincide o se reconcilia. Y según otra traducción, la de Jonathan Barnes, en su libro sobre los presocráticos, la filosofía de los presocráticos, lo divergente converge. Y en griego, to antixun synferon. Lo que se opone coincide. ¿Sí? Bien.
tenemos ahí una formulación bastante clara, nítida, de la coincidencia de los opuestos. Bien, ok. Vean en la sección 2, fragmento 49a, en nuestra esencia fluyente somos y no somos. Podríamos traducir, existimos y no existimos. Contradicción en el ser. A ver, no puedo resistir leerles otra idea de Parménides. A ver, por favor, vamos a la mitad de la hoja, donde está la estrellita. ¿Sí? Dice, esto es literal. ¿Sí? Fragmento 6, línea 4. Hay gentes ignorantes. Luego nos saltamos al fragmento 6, línea 7, 8 y 9. Ciegas y sin juicio, para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo. ¿Quién habrá dicho esto? Idéntico y no idéntico. Heráclito. ¿Sí? Entonces, para Parménides, quien piensa como Heráclito es una persona irracional. Bueno. Ahora, vamos a pasar a estudiar dos textos de la vejez de Platón, el Parménides y el Sofista. Vamos a empezar por el Parménides. En este texto, Parménides examina varias hipótesis. A ver, no recuerdo exactamente cuántas son, por lo menos 8 hipótesis. Vamos a estudiar solamente 3, la 1, la 2 y la quinta. Pero, a ver, son hipótesis acerca de lo uno. To gen. ¿Sí? ¿Qué es lo uno? ¿Cómo entiende Parménides lo uno? A ver, es la forma de la unidad. ¿Sí? Todo ente participa de esta forma en la medida en que es uno y no dos, no múltiple. ¿Sí? Podemos decir todo lo que es uno. Pero que no se me entienda que no estoy diciendo que es totalmente uno, simplemente es uno. Lo cual obviamente no excluye la multiplicidad. ¿Sí? Pensemos en lo que sea, como algo tan sencillo como esta tapa. Es una entidad, pero en la medida en que yo puedo distinguir aquí partes, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a ver, ¿ven aquí adentro cómo está? ¿Se ve? ¿Sí alcanzan a ver? Fíjense, tiene un círculo más pequeño y está unido con la tapa a través de
aproximadamente unos 8 ejes. En la medida en que esto tiene una dimensión, puedo cortarle en la mitad. Tiene una parte derecha, otra izquierda, una delantera, otra posterior, superior, inferior. Tiene partes. Lo que es uno es múltiple. ¿Sí? Bueno, entonces, lo uno es lo opuesto de lo múltiple. Entonces es parecería una obviedad, algo evidente. ¿Sí? Ok. Entonces, no estamos hablando acerca de un uno, sino de lo uno, la forma de lo uno. Así como la forma del bien, la forma de la justicia. Y esto nos hace pensar directamente en el poema de Parménides. Para Parménides lo uno es el ser absoluto. Para Platón también. Pero esa es una interpretación. ¿Sí? No voy a detenerme en eso. Quiero directamente irme a la hipótesis quinta, más luego regresaré a la primera y segunda, para ver qué consecuencias se puede sacar a partir de varias hipótesis con respecto a este ser. ¿Sí? A ver, entonces vamos a la hipótesis quinta. A ver, eso queda en la página 160b en adelante, de la edición del Renacimiento. Bien, ustedes tienen este pasaje, está en la hojita que les entregué el día de ayer. ¿Sí? Por favor, les pido que saquen esa hoja, pues vamos a trabajar con ella. ¿Sí? A ver, es esto lo que tienen ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está. Parménides 162a-b. ¿Ya? Bien. Tenemos ahí un pequeño párrafo, pero que es muy sustancioso. Vamos a ir sacando estableciendo, identificando las premisas, las consecuencias. Yo voy anotando en el pizarrón la estructura de los razonamientos que están aquí de una manera compacta. ¿Sí? Bien. Recuerden que está hablando acerca de lo uno, pero en realidad se podría generalizar. ¿Sí? Dice, a ver, veamos un poco el contexto. Aquí dice, así pues, parece que, y está sacando una consecuencia de lo dicho anteriormente, lo uno es inexistente. ¿Por qué eso? Lo uno no existe. ¿Cómo puede ser? A ver. La hipótesis quinta si lo uno no existe. Y por favor, aquí necesitamos explicitar que la negación que está empleada en la hipótesis quinta, a diferencia de la hipótesis sexta, es el mero no. La hipótesis 6 dice, si lo uno no es
En ningún sentido, sin ninguna cualificación. Esa es la hipótesis 6. Acá es el mero no. Supongamos que no existe. ¿Sí? Bien, ahora esta primera afirmación es consecuencia de un razonamiento. ¿Sí? Lo uno es inexistente. A ver, vamos a empezar por ahí. Voy a enumerar las afirmaciones que están aquí. A ver, quiero presentarles el esquema total de este párrafo, más luego, ya en esta clase no voy a alcanzar, daré una razón de cómo se llega acá. Por de pronto simplemente tomemos como punto de partida esta afirmación. ¿Sí? Avancemos. Consecuentemente, si no es existente, ¿sí? Veamos cómo se pasa de 1 a 2. ¿Alguien sabe? Tal vez por filosofía antigua. Aquí hay una inferencia inmediata. ¿Sí? Hay dos cambios. Fijémonos, tengo el verbo copulativo es en ambos lados. A mano izquierda tengo el predicado inexistente. A mano derecha, en vez de inexistente, pongo su opuesto, pero para que se diga lo mismo, tengo que negar la cópula. Aquí, por una parte, cambio el atributo por su opuesto y la afirmación se convierte en negación. ¿Sí? Es lo que se llama conversión, ¿sí? En la lógica aristotélica. Ustedes podrían asociar esta inferencia inmediata con una especie de doble negación. ¿Sí? Veamos, si es que digo que algo es impuro, entonces no es puro. ¿Sí? Alguien es inocente, no es culpable. ¿De acuerdo? Bien, entonces dos cambios de afirmación paso a negación y el atributo le cambio por su opuesto. ¿Ya? ¿Estamos? Otra, si alguien es injusto, entonces no es justo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Si no es existente, debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar su inexistencia. ¿Sí? Vamos despacio. Quiero poner la tercera afirmación. No es existente, debe tener el hecho de ser inexistente. ¿Sí?
Simplemente, fíjense aquí pongo no ser existente. A ver, debe tener el hecho de... A ver, ¿no? Debe tener... Perdón. Si no es existente, debe tener el hecho de ser inexistente. Perdón. Acá, el número 3 voy a poner acá. Ser ¿ya? Debe tener el hecho de ser inexistente. ¿Ya? Fíjense, estamos pasando del es al tener. Si el pizarrón es blanco, entonces tiene el ser blanco, tiene blancura. Simplemente añado este verbo. Bueno, aquí el verbo ser es lo mismo, aquí está conjugado, acá le paso a infinitivo. El resto queda igual, no hay cambio ahí. ¿Sí? Dice, para asegurar su inexistencia. ¿Sí? Para que sea inexistente, tiene que tener el ser inexistente. ¿Sí? Bien. De la misma manera que... Y ahora pasemos a... ¿sí? Lo existente. ¿Sí? Lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente. A ver, miren, dos cambios, ¿sí? La cópula, si aquí tengo una afirmación, ¿acá qué hago? Voy a hacer la conversión. Dos cambios, primero de afirmación paso a negación y el atributo le cambio por su opuesto y me queda esto, ¿sí? Si la puerta está cerrada, no está abierta, ¿sí? Bien, esto es número 4, número 5. Vayan numerando, por favor. ¿Sí? A ver, dice... Debe tener, a ver, de la misma manera que lo existente, esto acá, lo existente, debe tener el hecho de no ser inexistente. ¿Sí? Debe tener el hecho de no ser inexistente. A ver.
A ver, este es el 5 está acá. Para que le sea posible existir. ¿Sí? Para que exista, tiene que tener el no ser inexistente. ¿Sí? A ver, volvamos. A ver. Veamos, no sé si me parece que esto no está en el texto, pero de modo similar a como se procedió anteriormente para poder llegar acá, ¿sí? A ver, simplemente aquí hemos avanzado 3 líneas y más. Repitamos, ¿sí? Dice, así pues, parece que lo uno es inexistente. Empezamos por ahí. Es inexistente. Hay algo que es inexistente, ¿sí? Con la característica de que estamos hablando de lo uno, como ser absoluto, ¿sí? Es inexistente. Platón no se preocupa de que aquí hay una contradicción. E incluso podría ser muchísimo más grave, porque lo uno, en una hipótesis que es la primera, existe totalmente. Y aquí no existe. Dejemos de lado eso. En otro momento volveré sobre esto, ¿sí? Consecuentemente, si no es existente, ¿sí? Primer paso, sí. A ver, ¿está claro el paso de 1 a 2? Sí. Conversión. Ahora, mira, debe tener el hecho de ser inexistente. ¿Sí? Ahora, es inexistente, tiene la propiedad de ser inexistente. Si es que es esto, entonces tiene este ser. ¿Sí? Ahora, simplemente del es al tiene. ¿Ya? Si es que alguien es alto, tiene altura. Si es que alguien es rico, tiene riqueza. ¿Sí? Es algo, entonces tiene ese ser. Avancemos. Ahora, dice, debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar su inexistencia. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. A ver, si no es existente, debe tener el hecho de ser, inexistente, ¿sí? Para asegurar su inexistencia. ¿Ok? Bien. ¿Está claro hasta ahí? Pero creo que no hace falta que demos el rodeo a 2 para llegar a 3. Simplemente 3 se sigue de 1. ¿Ya? Ahora, de la misma manera que, entonces, a ver, esto todavía no está dicho, lo voy a borrar, ¿sí? A ver,
Hasta ahí. Ahora pasemos. Vamos a ver qué pasa. De la misma manera que lo existente, si fíjense, aquí era lo que es inexistente, lo que no existe. Ahora vamos a ver qué pasa con lo que existe. Esto es con lo que no existe. Vamos a ver lo contrario. ¿Sí? Si algo es existente, estamos hablando de lo uno, pero el sujeto de este verbo puede ser cualquier cosa. Lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente. Tiene el no ser inexistente. ¿Sí? O sea, primero, podemos nosotros, para llegar acá, podemos nuevamente hacer la conversión. ¿Sí? De afirmación pasamos a negación y el atributo le cambiamos por su opuesto. ¿Sí? Está aquí una negación y aquí otra negación. Dos negaciones equivalen a una afirmación. ¿Ya? Bien. Ahora, si es que no es inexistente, entonces no tiene la propiedad de no ser inexistente. ¿Sí? De ser, paso a ver, pero no es, tiene no ser. ¿Sí? Pensemos en otros ejemplos para que se vea esta inferencia de aquí a acá. ¿Sí? A ver, algo no es impuro, entonces tiene el no ser impuro. ¿Sí? Si algo no es inodoro, tiene el no ser inodoro. O sea, simplemente aquí estoy añadiendo el verbo tener, el resto queda no ser inexistente. No hay, esta negación está acá, la del atributo está ahí. Solamente he añadido el verbo tener. Lo mismo que sucedía aquí con una oración afirmativa, pasa acá con una oración negativa. ¿Sí? Bien. Debe tener el hecho de, ¿sí?, no ser inexistente. Ya. Número 5. Para que le sea posible existir. Para que exista, tiene el no ser inexistente. ¿Ya? Y aquí, al revés, aquí era, para que no exista, debe tener el ser inexistente. ¿Ok? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bien, avancemos. Entonces, voy a poner esto entre corchetes, no está en el texto, pero me parece que está implícito. ¿Sí? Avancemos ahora. Lo existente, estamos acá, lo existente debe tener el ser implicado en ser existente. ¿Ya? Bien. De es a tiene.
Lo existente debe tener el ser. A ver, pero implicado en ser existente. Si tiene un ser existente, entonces tiene ser. Fíjense, aquí está un ejemplo de apencamiento, mejor dicho, cercenamiento. ¿Sí? Hay un tipo de ser que es tenido por este sujeto, el ser existente. Aquí podría ser blanco, ser alto, ser rico. Si tiene un tipo de ser, entonces tiene ser. Suprimo el atributo y me quedo simplemente con el ser. ¿Sí? Debe tener el ser implicado en ser existente. Si va en absoluto a tener existencia. Bueno, se me acabó la hora.